Ocurrió entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Fueron 20 horas de conflicto armado que dejaron una marca imborrable en la historia de Colombia. A casi 4 décadas de lo que muchos describieron como un holocausto, aún hay muchas preguntas sin responder. ¿Qué ocurrió realmente cuando el M-19 decidió tomar el palacio? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué la retoma orquestada por las fuerzas militares fue tan violenta? ¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación ante tal evento? ¿Cómo se llegó al saldo de 98 muertos? ¿Qué pasa con esos cuerpos que aún no aparecieron? ¿Qué dicen esas denuncias de secuestro y tortura? Y por otro lado, ¿cómo se relaciona Pablo Escobar con la trama política que hizo que en esas jornadas las calles de Bogotá se llenaran de humo, sirenas, disparos y sangre? Esta es la historia de cuando a la justicia se la devoraron las llamas. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones, de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. El 19 de abril de 1970, después de que el candidato presidencial Misael Pastrana Borrero le ganara las elecciones de manera irregular a Gustavo Rojas Pinilla, nació el movimiento 19 de abril o M-19 como se lo conoce popularmente. Se trató de una organización guerrillera de carácter urbano y opositora que participó en el conflicto armado de Colombia, teniendo de aliados a grupos como las FARC, el ELN y el EPL, entre otros. Aunque llevó el 19 en su nombre por el día de las elecciones, recién el 17 de enero de 1974, el M-19 comenzó sus operaciones. ¿Y cuál fue su primera operación? Se trató de un acto muy particular y simbólico, una muy contundente carta de presentación. El M-19 robó la espada de Simón Bolívar que se encontraba en el centro de Bogotá. Allí, el M-19 dejó una nota. Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, con el pueblo, con las armas, al poder. Remarcaron con énfasis, Bolívar no ha muerto, su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente, pasa a nuestras manos y apunta ahora contra los explotadores del pueblo. Luego de ese robo, el M-19 ya no se detuvo. Se pueden citar, por ejemplo, el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado en 1976, el robo de armas del Cantón Norte en el año 1978, la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, el secuestro del avión Curtiss C-46, el hundimiento del buque El Carina y el secuestro de Marta Nieves Ochoa en 1981. El ataque a la Casa de Nariño también en 1982 y la batalla de Yarumales en 1984 contra el ejército colombiano. Con todas estas intervenciones, el grupo pretendió reforzar su ideología y su modo de accionar. Se consideraban una fuerza político-militar de choque, y chocar justamente es lo que hacían. En 1985 organizarían y llevarían a cabo un golpe icónico para Colombia, la toma del Palacio de Justicia. ¿Pero por qué lo hicieron? Para entender eso, hay que hablar de una serie de acuerdos que, aunque pretendían traer paz, desataron una cruel contienda cuando se rompieron. Los acuerdos rotos. Pueden tener la absoluta certeza de que el M-19 sabrá cumplir con honor lo que aquí ha firmado.
Los acuerdos de Corinto, Obo y Medellín fueron los que se ejecutaron entre el Movimiento 19 de Abril y el Ejército Popular de Liberación con el gobierno de Belisario Betancur el 24 de agosto de 1984. En dichos acuerdos, las partes firmantes se comprometieron a un cese bilateral al fuego y a la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado interno de Colombia. Los acuerdos incluían la orden presidencial de suspender actos contra el Partido Comunista de Colombia, el EPL y el M-19, a la vez que obligaba a estos últimos a ya no retener personas. También se planteaba el restablecimiento de la normalidad civil, la apertura al diálogo y el apoyo y colaboración de ambos bandos a la investigación sobre desaparecidos. En un primer tiempo, los acuerdos trajeron un cambio en la vida de muchos colombianos y la esperanza brilló en el horizonte. Sin embargo, la presunta paz no duraría mucho tiempo. Sectores de las fuerzas militares opuestos a los acuerdos de tregua atacaron a varios miembros y campamentos del M-19. Álvaro Fayad, líder de la organización, no tardaría en anunciar rota la tregua. Del mismo modo, Fayad, junto con Luis Otero Fuentes, se encargaría de organizar el golpe que pretendía llevar a un juicio popular a Betancur por romper los pactos. Dicho juicio, decidieron, debía llevarse a cabo en el Palacio de Justicia, por el valor simbólico del lugar y por las presencias políticas de relevancia que allí se encontrarían. Comenzaron a esbozarse los planos que darían forma al fatídico 6 de noviembre. Para ese momento, el Palacio de Justicia ya estaba en el centro de atención, pero por otros asuntos. Asuntos que, según muchos, en realidad podría estar muy ligado al porqué de que pasara lo que terminaría pasando. Es entonces cuando Pablo Escobar entra en la trama. El papel de Pablo Escobar en la toma. Alias Popeye, la mano derecha del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, relató en una entrevista antes de morir el papel que tuvo el mafioso en este doloroso capítulo de la historia colombiana. En 1985, con el imperio del cartel de Medellín llegando a su punto más alto de poder, Escobar detonó una guerra contra el gobierno de Belisario Betancur y la extradición de narcos a Estados Unidos. Popeye reveló que su patrón financió al grupo guerrillero para que ejecutara el acto terrorista. Según su versión, Escobar le entregó armas y $2 millones a Iván Marino Ospina, jefe militar del M-19, insumos que fueron cruciales para llevar a cabo el plan que pronto ocuparía todos los titulares. La financiación tenía un objetivo. Lo primero que tenían que pedir los comandantes guerrilleros era que el gobierno renunciara a la extradición de colombianos a los Estados Unidos. Y luego tenían que quemar los expedientes del caso. Alias Popeye, quien pagó una condena de 23 años de prisión, fue recapturado en 2018 y falleció en la cárcel. Esta versión fue apoyada por la Comisión de la Verdad, una entidad autónoma del Estado colombiano que busca el esclarecimiento de las causas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y contribuya a sentar las bases para la no repetición. Sin embargo, en 2020, desmovilizados del M-19 reconocieron que tomaron el Palacio de Justicia para presionar al gobierno, pero negaron toda relación de la antigua guerrilla con el famoso narcotraficante. Entonces, ¿se buscaba venganza por la rotura de pactos o todo se redujo a una maniobra narcoencubierta? ¿Acaso fueron ambas cosas? Algunos historiadores aún no se deciden. Lo que sí es concreto es que un mes antes de la toma, la situación ya era por demás delicada en el Palacio de Justicia. La previa a la toma. Teniendo en cuenta lo narrado hasta ahora, el 20 de septiembre de 1985 se realizó una reunión entre funcionarios del gobierno y algunos magistrados, entre los que asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Esto con el fin de analizar las medidas de seguridad que se iban a tomar para resguardar a quienes tenían a su cargo el tema del tratado de extradición de colombianos por narcotráfico. Todos habían recibido amenazas de muerte. El 27 de septiembre y el 15 de octubre, la Policía Nacional hizo un estudio sobre la seguridad del palacio.
2 días antes del asalto, la Policía Nacional retiró la vigilancia asignada al edificio, dejándola en manos de una empresa privada. Antes de hacerlo, advirtió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado acerca de los planes del M-19. Sí, información de un posible ataque ya se había filtrado. Aún son sospechosas las razones por las que la seguridad fue retirada tan convenientemente y hay versiones contradictorias al respecto. Lo cierto es que la mañana del 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 tomó el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a escasos 100 metros del Capitolio Nacional, sede del Congreso, y a 500 de la Casa de Nariño, despacho del presidente de la República. El asalto también fue denominado Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Analicemos minuto a minuto cómo sucedieron los acontecimientos. La toma propiamente dicha. 7 guerrilleros del M-19 vestidos de civiles ingresaron entre las 10:30 y las 11 de la mañana al Palacio de Justicia. Cada uno tomó una posición estratégica dentro del lugar. Cerca de las 11:30 de la mañana, 3 vehículos con 28 personas a bordo ingresaron al sótano del palacio para dar inicio a la operación. Ya desde el comienzo el accionar estuvo signado por las muertes. 2 celadores privados y 2 guerrilleros perecieron en estos primeros segundos. Al oír los estruendos del sótano, los integrantes del M-19 que habían ingresado al principio sacaron sus armas y anunciaron la toma. Periodistas que cubrían el palacio no tardaron en dar la noticia por la radio. 350 personas quedaron cautivas. Comenzaba una jornada histórica. Hacia el mediodía, agentes del Estado intentaron acceder al edificio, pero fueron detenidos por disparos de los guerrilleros desde el interior. Según el acta de la Comisión de la Verdad, minutos después del inicio de la toma, el batallón Guardia Presidencial se hizo presente en la Plaza de Bolívar. El presidente Belisario Betancur dio las primeras instrucciones al ministro de Defensa y al director de la policía alrededor de la 1 de la tarde. Dejó clara desde el principio su posición de no acceder al diálogo. Pocos minutos después se dio inicio a la retoma que, lejos de producirse con cautela, terminaría de hacer que todo se fuera de las manos. Un tanque intentó ingresar al sótano del palacio con el respaldo de 14 soldados sin saber que 6 guerrilleros se encontraban custodiando el lugar. Sería apenas el principio de una serie de enfrentamientos letales. La brutal retoma. Hacia las 2 de la tarde, un tanque cascabel disparó proyectiles y 2 bombas para derribar la puerta principal del palacio. Luego, 4 tanques se internaron en el primer piso, uno de ellos comandado por el coronel Plazas Vega. A la vez, en el sótano, se desataba lo que sería el primero de 3 incendios. Más disparos, gases lacrimógenos, francotiradores apostados en edificios cercanos. El panorama no era para nada alentador. Para ese momento, el sótano finalmente quedaba bajo el mando del batallón presidencial. El primer y segundo piso bajo el control de la Escuela de Caballería. Para hacerse cargo del tercer y del cuarto piso, donde los guerrilleros estaban replegados, ingresó la Escuela de Artillería. Los tanques no dudaron en abrir fuego hacia donde se suponía que estaban sus enemigos, a pesar de que junto a los guerrilleros se encontraban magistrados, empleados y visitantes. En medio del caos, Yesid Reyes, hijo del presidente de la Corte Suprema, logró establecer comunicación con su padre. En la llamada, un miembro del M-19 afirmó que estaban dispuestos a dialogar, pero que necesitaban que cesara la ofensiva. De lo contrario, amenazó con matar a todos. Luego de infructuosos intentos, el gobierno logró comunicarse con el doctor Reyes Echandía y el guerrillero que lo tenía de rehén cerca de las 4 de la tarde. Ante la incredulidad de todos, el director de la policía manifestó la decisión del gobierno de no negociar y de no suspender el operativo en marcha. Luego pidió a los guerrilleros que se rindieran con la garantía de que se les haría un juicio justo. Por un segundo hubo silencio. Luego los guerrilleros, acusando al gobierno de mostrarse poco colaborativo, decidieron abandonar el diálogo y colgaron.
las cosas estaban por complicarse más y más. Los momentos más candentes. Hacia la misma hora, unidades del GOES y del COPES de la policía fueron transportadas en helicóptero hasta la azotea del palacio. Allí situaron cargas explosivas y lograron un acceso. Sin embargo, otra vez fueron emboscados por miembros del M-19. Mientras tanto, el ejército logró llegar al cuarto piso por un costado. Por el otro costado llegó el COPES. En la mitad, guerrilleros y rehenes. Ninguno sobrevivió después de la despiadada balacera. Entre las 5 y las 5:30 de la tarde, miembros de las fuerzas del Estado liberaron a algunas personas que permanecían escondidas en el primer piso. Desde ese momento en adelante, varios sobrevivientes lograron salir de distintas formas del Palacio de Justicia y algunos fueron conducidos a la Casa del Florero para ser interrogados y registrados antes de ser enviados a sus casas o a centros hospitalarios. O eso se supone. Ya volveremos sobre ese punto. Cerca de las 6 de la tarde se inició el tercer y el más fuerte incendio en el cuarto piso, luego de que vehículos militares dispararan alrededor de 5 rockets hacia ese sector. Entre las 6 y las 7 de la noche, aproximadamente 60 rehenes y 10 guerrilleros se refugiaron en un baño que estaba entre el segundo y tercer piso. El incendio se continuó propagando a lo largo de toda la noche. Una noche llena de terror e incertidumbre. A las 9 de la mañana del otro día, los rehenes escucharon por la radio, azorados, que el ejército tenía totalmente controlada la situación y que se procedería con la operación Rastrillo. El consejero de Estado fue liberado para enviar un mensaje al gobierno. El M-19 quería establecer una intermediación en la que los magistrados servirían de garantes. Sin embargo, este mensaje nunca llegaría a destino. En el baño donde se producía la resistencia hubo una fuerte explosión y en un episodio confuso, todos los rehenes terminaron acribillados. De este modo, y luego de 28 horas, se dio por finalizada la toma del Palacio de Justicia. Pero el rastro de violencia inescrupulosa no se detendría. Algunos guerrilleros denominados especiales por la fuerza pública fueron trasladados al segundo piso de la Casa del Florero y posteriormente remitidos a instalaciones militares. Algunas personas, 7 de ellas identificadas, salieron con vida del palacio y desaparecieron después. Como pudo observarse, la retoma fue tan o más violenta que la toma, lo que generó inmediatamente una serie de debates sobre el porqué de tan vergonzoso accionar. Consecuencia de la retoma. Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13ª, había implementado lo que años después se conocería como la solución final. La solución final formaba parte del Plan Tricolor 83, que preparaba a las Fuerzas Armadas a reaccionar con toda la fuerza si se presentaba en el país una insurrección generalizada o una guerra con algún país limítrofe. La operación de retoma estuvo lejos de ser un acto espontáneo. Todo estuvo milimétricamente planeado. De nada valieron las súplicas del entonces presidente de la Corte Suprema y de todos los magistrados que terminaron muertos. El plan tricolor estipulaba que los sobrevivientes no deberían ser rescatados y ayudados, sino enterrados institucionalmente, lo que terminó con 12 personas desaparecidas en primera instancia. El plan Tricolor 83 ignoró por completo los protocolos 1 y 2 de los convenios de Ginebra y no se consideró el imperativo de la supervivencia de los rehenes. El general Arias Cabrales fue condenado a 35 años de cárcel por el delito de desaparición forzada. Pero el juicio popular no solo arremetió contra la ofensiva despiadada de las fuerzas militares, sino contra los encargados oficiales de comunicación. Rol de los medios de comunicación. La radio fue el primer medio de comunicación que adelantó investigaciones acerca del atentado hasta que la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó que esto se detuviera. Ese día, en lugar de cualquier transmisión referente al atentado, se televisó el partido entre Millonarios Fútbol Club y Unión Magdalena, el cual empezó a las 8:30 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
a no más de 10 kilómetros del centro de la ciudad donde se efectuaba la toma. A pesar de esta burda maniobra y las explícitas restricciones a la libertad de prensa, los sucesos violentos del Palacio de Justicia tuvieron un amplio cubrimiento por parte de periodistas que dejaron su vida en ello. Durante todo el día, los medios de comunicación transmitieron parte de lo que observaban desde la Plaza de Bolívar y las conversaciones que lograban entablar con los rehenes dentro del palacio. La ministra de Comunicaciones habló por teléfono con los responsables de las cadenas y emisoras radiales y les hizo presentes las prohibiciones legales de transmitir noticias relacionadas con los operativos militares. Al día de la fecha, la mujer aseguró que no pedirá perdón por su actuación durante la toma. Toma que significó no solo las muertes contabilizadas, sino que, como ya se mencionó, la desaparición de una docena de individuos. Víctimas y reparación. En octubre de 2015 se identificaron los cuerpos de 2 mujeres que trabajaban en la cafetería del Palacio en 1985 y de una tercera que estaba de visita en el lugar el trágico día. Asimismo, en 2017 se hallaron los restos de otro empleado de la cafetería en una tumba que tenía el nombre de otra persona. Meses después se identificó el cuerpo de un empleado del edificio. Las dudas y señalamientos contra el Estado no dejaron de aumentar después de que se descubriera, según testimonios registrados por periodistas, que ningún cadáver tenía disparos de los fusiles de la guerrilla. El Tribunal Superior condenó a 5 militares implicados en la desaparición de estas personas, todos inocentes que fueron sometidos a crueles y denigrantes interrogatorios antes de encontrar la muerte. Un último cuerpo fue encontrado el 17 de septiembre de 2019. La búsqueda del resto de los desaparecidos continúa. Final. El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano con Virgilio Barco como presidente y la guerrilla del M-19 llegó el 9 de marzo de 1990. Se firmó un pacto de paz en donde el M-19 dejó las armas y devolvió la espada robada de Simón Bolívar. A su vez, el Estado les aseguró una participación política legal. En la actualidad, algunos de los exguerrilleros son políticos reconocidos y activos en Colombia, con cargos como alcaldes y congresistas. También varios de ellos participaron en la redacción de la Constitución del 91. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Navarro Wolf, que fue miembro y jefe negociador del M-19 y quien ha sido ministro de Salud, gobernador de Nariño y candidato presidencial para las elecciones del 2006. Otro caso, por ejemplo, es el de Gustavo Petro, precandidato para las elecciones presidenciales de Colombia 2022 por la coalición política denominada Pacto Histórico. El Palacio de Justicia fue arrasado por una doble fuerza: la incursión armada guerrillera y la desproporcionada respuesta de un Estado que evidenció un terrible vacío de poder y que al día de la fecha debe explicaciones por sus demenciales acciones. La pregunta sigue vigente. ¿Por qué quedó desamparada la justicia aquel oscuro noviembre? Las llamas de ese día aún oscurecen el presente con su espeso humo, interponiéndose a la búsqueda de la verdad. Sin embargo, quienes están comprometidos con la memoria no se rinden. Sabido es que donde hubo fuego, cenizas quedan. O dicho de otro modo, donde hubo injusticias, la lucha no cesa. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver, por compartir este video con sus familiares, conocidos, amigos. Y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye.